Bueno, buenas tardes. Me presento en primer lugar. Soy Fray Pablo Ordóñez, religioso mercedario de la provincia de Argentina. En este momento estoy en la ciudad de Córdoba, que está como en el corazón, un poquito en el medio de nuestro país, que es bastante grande, con tantas geografías. Estamos en el extremo final del mundo junto con Chile y bueno, es una alegría enorme para mí poder sumarme a la fiesta de ustedes en este casi inicio de la novena de Nuestra Santísima Madre. Es un regalo sumarme en la diócesis de León, Nicaragua, al santuario de Nuestra Señora de la Merced. Nosotros también tenemos acá la Basílica de Nuestra Señora de la Merced y de alguna forma nos hermanamos a través de la Madre que nos ha regalado la oportunidad de estar unidos, ¿no? Es un tiempo muy especial. Yo creo que es un regalo muy especial también poder unirnos entre nosotros más allá de las distancias geográficas, porque ella nos muestra que no hay distancias cuando hay unidad, búsqueda común y deseos de ofrecer la vida por los demás. Los invito a iniciar este momento breve con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A María le encomendamos tu vida, la vida de su comunidad, a los cautivos y cautivas de nuestro tiempo, aquellos que reclaman, golpean y nuestras puertas y a lo mejor hasta nos despiertan en nuestros sueños o letargos. Y le pedimos a ella que nos regale poder escuchar la voz de Dios, la voz de la Iglesia y la voz de la Orden. Confiamos nuestro corazón, especialmente a nuestros enfermos, a todos los enfermos de este tiempo. María, Madre de la Merced, tú has experimentado como nadie la misericordia del Padre y has participado en su manifestación mediante el sacrificio de tu corazón al pie de la cruz. Tú interviniste en una noche de la historia en favor de los cristianos que sufrían cautividad y se encontraban en peligro de perder su fe. Y hoy sigues haciendo presente el amor de Dios entre los hombres, los que sufren, los pobres, los perseguidos, los oprimidos. Escucha nuestras súplicas, rompe las cadenas que nos atan y nos impiden ser libres, y conviértenos en redentores y liberadores, para que llenos de la caridad de Cristo dediquemos nuestras vidas a promover la verdadera libertad y dignidad de los hombres, aquella que permite la comunión con el Padre y la fraternidad con Cristo y los hermanos. Amén. María, Madre de la Merced, ruega por nosotros. Bueno, como les decía, este momento es un momento entrañable, muy lindo. Gracias por invitarnos desde acá. Gracias por esta iniciativa. Ojalá podamos hacer este reencuentro así en simultáneo, en otro momento. Y bueno, yo me siento allí al lado de ustedes. Me siento muy cercano, me siento la Madre nos enciende y nos ayuda a vivir este tiempo en unidad, ¿no? Un tiempo muy especial, como decíamos, tiempo de pandemia, pero de nuevas oportunidades, de reencontrarnos de otra forma, ¿no? Simplemente, bueno, decirles que esta pequeña reflexión hace referencia al título de lo que ustedes me pidieron, María de la Merced, don de Dios para la humanidad. Acá tenemos al don de Dios para la humanidad. Esta pequeña imagen tan bella, tan hermosa, tan encendida, tan luminosa, representa el calor, el amor de la Madre de Dios que de alguna manera nos ha engendrado para ser servidores, para salir siempre, para estar atentos, para desenredarnos de cositas pequeñas y aspirar a grandes entregas, incluso hasta la donación de la propia vida para el rescate de los cautivos y cautivas de este tiempo. Vamos
a comenzar este momento, yo simplemente les comento que pensé esta reflexión en tres espacios, en tres etapas. La primera, partiendo de la palabra de Dios, esta palabra que se nos regala en el libro del Éxodo, que es uno de los textos fundantes, el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Luego la palabra de la Iglesia y luego un poco la palabra de la Orden respecto de esto que quiere ser, bueno, María de la Merced como don precioso para la humanidad. No sé cómo vino el contacto pero ha sido providencial, me parece. Yo estuve en la animación general de la Orden hace unos años, del 2010 al 2016, y pasé por Centroamérica, pero no pasé por Nicaragua. Pero sí hubo algunas hermanas que tienen una presencia, mercedarias, que tienen presencia en Nicaragua, que son las religiosas de la Orden de la Merced, ¿no? Así que de alguna manera estamos presentes allí con ustedes. Siempre que leemos la palabra de Dios, hacemos lectura orante de la palabra de Dios, comunidades eclesiales de base y todo aquello que sostiene la vida de las comunidades, no tanto en el centro, sino en los barrios, en la zona rural, siempre nos invita a este que dice, que me dice y que le digo, ¿no?, de la palabra de Dios. También nos invita a identificar el texto de la palabra de Dios, el contexto donde sucedieron estas cosas y el contexto propio nuestro, y también el pretexto que tenemos para compartirla, celebrarla y comunicarla entre nosotros y darla a conocer. Leamos la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián. Una vez llevó el rebaño más allá del desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo tan admirable. ¿Cómo es que no se quema la zarza? Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate la sandalia de los pies, porque el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara, temeroso de mirar a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos y he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de una tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel, el país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. La queja de los israelitas ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora anda, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Y Moisés replicó a Dios: ¿quién soy yo para acudir al faraón y para sacar a los israelitas de Egipto? Respondió Dios: yo estoy contigo, y esta es la señal de que yo te envío, que cuando saques al pueblo de Egipto darán culto a Dios en esta montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosísimo texto. ¿Por qué lo comparto al inicio de esta reflexión mariana? Porque para nosotros mercedarios, este texto es un texto fundante. El texto del Éxodo es como que nos hace de marco en la espiritualidad, en la vivencia del carisma que la misma Madre
inspiró a San Pedro Nolasco, nuestro fundador, allá en 1218, hace 802 años. Y este texto nos anima un poco a vivir esta experiencia de Moisés, pero también a identificar a un Dios que está atento a lo que nos pasa, un Dios que no está lejano, que no está distante, sino que palpita con nosotros, sufre con nosotros, escucha lo que a nosotros nos hace bien, lo que no nos hace bien, se compadece, su corazón está comprometido en ese escuchar, es un mirar y un escuchar diferente. Y entonces es un Dios que no solo se compromete en la vida de su gente, sino que llama a algunos, como Moisés, en este caso, lo llama por su propio nombre, lo llama a una misión, ¿no? A una misión muy particular. Y lo llama conociendo las limitaciones de Moisés. Moisés dice que era medio tartamudo, y bueno, pero Dios sabía que en él había un corazón fiel. Dios no se queda con las partes que nos faltan, sino más bien con todas las posibilidades que Él ha soñado para nosotros y todo aquello que está en nosotros y que a lo mejor todavía no ha salido a la luz. Entonces lo llama y se hace presente Dios en esta zarza ardiendo, una zarza que arde sin consumirse, no se consume. Y desde allí le habla y le comenta que ha visto la opresión de su pueblo, los egipcios los están maltratando, los están esclavizando. Y hay 4 verbos importantes, 4 verbos. He visto, he escuchado, he visto, he escuchado, me ha conmovido el corazón y he bajado, bajar, ¿no? El gesto de moverse, ¿no? A mí me llama mucho la atención este gesto de la palabra de Dios, que nos moviliza también a nosotros, ¿no? A tener estos gestos de Dios para con su pueblo, ¿no? Uno a veces cuando habla del texto, habla de este texto de la palabra de Dios que dice el texto justamente lo que estamos relatando, habla de este Moisés, habla de Dios que se compadece, de la zarza que está allí, como terreno nuevo, que para Dios es sagrado, y Dios le pide a Moisés que se quite las sandalias porque está pisando un suelo sagrado. No porque está Dios allí, sino porque es el suelo donde su pueblo está siendo oprimido, esclavizado, cautivo. Se quita las sandalias y lo envía, Dios lo envía a él, ¿no? A tener esta misión tan compleja, tan difícil y tan apasionante. Lo difícil a veces es apasionante, ¿no? A veces vivimos este tiempo de la pandemia, todas estas cuestiones, y no sabemos cómo vamos a salir adelante, pero sin embargo se están dando grandes gestos de cercanía, proximidad, se está contagiando la caridad, la solidaridad y el encuentro. Ojalá estos nuevos contextos también a nosotros nos ayuden a descubrir esa zarza ardiendo que nos dicen quítate las sandalias. ¿Cuál es el contexto en que leemos este texto nosotros? Este contexto justamente es este que estamos relatando, ¿no? El del 2020, que no nos olvidaremos nunca más, el año 2020, esta realidad latinoamericana y caribeña, siempre hablamos de Latinoamérica y el Caribe, es una realidad multicolor, diversa, es una realidad con distintas geografías, con distintas culturas, con riquezas enormes, con la Amazonía, que ahora tiene como una gran referencia afectiva y efectiva y presencial de la Iglesia desde el Sínodo para la Amazonía, que es como el pulmón de la humanidad. Y desde allí hemos empezado con Laudato Si también, desde esta provocación que nos hizo el Santo Padre, Papa Francisco, a pensar en la ecología también de los vínculos y de todo aquello que vamos viviendo, incluso la ecología de los vínculos que a veces se tornan esclavizantes entre unos y otros, ¿no? En este texto, ¿qué me dice a mí?
este texto que me dice a mí. Nosotros los mercedarios hacemos una lectura muy significativa de este texto. Entendemos que Dios, ese Dios cercano, es el Dios que se hace cargo, que le apareció de alguna manera, apareció en distintos momentos de la historia, pero de una manera particular allá en 1218 cuando se fundó la orden a través de la Madre. Dios se hace presente y de alguna forma y con otras palabras dice: he visto la opresión de mi pueblo, he escuchado sus clamores, me ha conmovido su dolor y he bajado a liberarlos, ¿no? Y justo cuando Pedro Nolasco, que era redentor de cautivos, después de haber hecho un gesto cristiano, Pedro Nolasco no era sacerdote, era laico, junto con un grupo de amigos hace algo bueno por los demás y van a rescatar a estos cautivos en el norte de África. En un momento se quedan sin ningún recurso, habían gastado todo lo que tenían. Entonces la madre le dice: no tires la toalla, decimos acá, es una expresión muy de Argentina, ¿no? No tires la toalla, no te quedes triste, no te bajonees, sino que ahora es el momento donde vas a tener que apelar a la moneda que todavía te queda, que es tu propia vida, ¿no? Por eso nosotros a veces acuñamos, yo también he acuñado varias veces como programa de vida, mi vida por tu libertad. Los cautivos tienen todo el derecho de reclamarte esa moneda que todavía guardás, que es tu propia vida, que es la vida con tus precariedades, con tus limitaciones, pero es tu vida. Dice un monje acá en Argentina que la vida tiene el precio de aquello en que la das. Dice, la vida, acá es una expresión muy argentina también, la vida es como la guita, dice, ¿no? La vida es como el dinero, tiene el precio de aquello en que la gastás. Si la gastás en golosinas, tiene el precio de una golosina. Si la gastás en un terreno, tiene el precio de un terreno. Si la gastás en juegos, tiene el precio de los juegos. Pero si la gastás en rescatar a alguien, una persona, tiene el precio de otra vida, ¿no? Entonces, mi vida por tu libertad. Ese es el gesto del mismo Cristo, ¿no? Por eso nosotros tenemos también a este Cristo como modelo, como referencia. Él es el maestro y modelo de todo mercedario. Bueno, volvamos al texto del Éxodo. Está Dios que se compromete, está la zarza ardiente. Nosotros entendemos que la madre es como la zarza ardiente, Esta madre preciosa, esta madre bendita, es como la zarza que arde sin consumirse. Por eso la noche del 1 al 2 de agosto, la noche de la inspiración de la fundación de la orden, siempre celebramos a María como esa llama que arde sin consumirse, ¿no? Y que de alguna forma visibiliza o hace consciente a Pedro Nolasco de ese querer de Dios que se compromete y lo invita a ser parte de su proyecto, a que no se quede simplemente con una cosa propia, sino que descubra que este es parte del proyecto de Dios. Entendemos que allí está María, como la zarza que no se consume, es esa María, esa mujer fiel, esa mujer que es como terreno fértil para el querer de Dios, que colabora con su sí. A los 15 años el sí de María cambia los destinos de la humanidad, ¿no? Por eso es don de Dios para la humanidad y tiene mucho que ver con esto. Su sí cambia todo el destino de la humanidad y en su corazón es engendrado el Salvador y luego en su vientre, ¿no? Entonces para nosotros la zarza es María y también la tierra sagrada que en el texto le invita a Dios a quitarse las sandalias Moisés, es como la tierra sagrada que María nos invita a quitar las sandalias, que son los nuevos rostros, las nuevas historias de esclavitudes, historias de dolor, de sufrimiento, donde muchos hermanos y hermanas nuestros conviven a diario y allí su libertad está amenazada, está en peligro, ¿no? Entonces nosotros no podemos vivir tranquilos, en paz y relajarnos así hasta que mientras quede un cautivo por liberar, mientras quede un cautivo por rescatar, mientras haya alguien que esté clamando, clamor, grito, ¿no? Y llegar a ser voz de los que no tienen voz, ¿no? Voz profética, voz que anuncia y que denuncia, llegar a ser una voz que a lo mejor es capaz de
de descalzarse, sacarse los zapatos, sacarse las alpargatas, sacarse las sandalias y poder decir, esta tierra sagrada, ¿no? Y no es simplemente la excusa para hacer esto, aquello. Muchas veces la dinámica política de los gobiernos, muy demagógica a veces, se llenan la boca de lo que hacen por estos, por aquellos, pero a veces tiene que ver con esto de ganar las tapas de los diarios, ¿no? O estadísticas. Y un cautivo, una víctima de trata de personas, una mujer víctima de violencia, un niño víctima de violencia, no es un número más, es tierra sagrada, ¿no? Y finalmente está ese envío, ¿no? Dios le envía a Moisés y María envía a Pedro Nolasco. No te sientas pequeño, poca cosa, sino que ofrece lo que tenés, que es tu propia vida, y yo te envío a que esta obra se transforme en algo fecundo para los demás. Y ahí surge la Orden de la Merced, ¿no? Ahí surge la Orden de la Merced. Y podríamos decir que este es uno de los textos, como decíamos, fundantes, que nos hacen descubrir un poco ese querer de Dios, ¿no? Que se compromete, que se enciende en María y nos expresa ese querer de comprometernos, todos nosotros, que nos invita a descalzarnos y que después nos envía también. Este es un poco el desde dónde de nosotros, y yo quisiera invitarlos a lo mejor a volver al texto y a compartirlo en comunidad, en familia. Seguramente algunos de los días de la novena lo van a leer, ¿no? Segundo momento, y se me va el tiempo, ya estamos... El tiempo era brevísimo, de 20 minutos, pero bueno, ustedes sabrán cómo distribuirlo, ¿no? Está la palabra de Dios y ahora la palabra de la iglesia. Segundo momento, palabra de la iglesia. Y yo en este momento de palabra de la iglesia quisiera como compartir con ustedes algo que tiene que ver también justo con esto de María de la Merced, don de Dios para la humanidad, y es la carta que nos dirigió el Papa Francisco en el consistorio, en la sala del consistorio, el lunes 2 de mayo de 2016. Justo estábamos celebrando el capítulo general con el que yo concluí mi servicio en Roma, y el Santo Padre nos concedió la posibilidad de asistir allí y nos dirigió estas palabras, ¿no? Nos dice, bueno, nos da la bienvenida, dice... El lema que teníamos en aquella ocasión era la merced, memoria y profecía en las periferias de la libertad, ¿no? La merced es memoria, profecía en las periferias de la libertad. Ese fue el lema del capítulo general, ¿no? Y a partir de este lema el Papa fue desglosando, fue explicándonos un poquito más en profundidad lo que él entendía por esto, ¿no? Entonces nos dice el Papa Francisco en aquella ocasión: les recuerdo que esto de ser memoria es importante, ¿no? La memoria es importante porque evoca las grandes gestas cumplidas, los 8 siglos de vida. Muchas veces nos quedamos nosotros en las grandes epopeyas, ¿no? Y a veces nos gustan ciertas situaciones muy lindas que nos sucedieron en otros tiempos, pero también es importante tener una mirada como integral, mirar la parte compleja, también los desafíos y las luchas. La orden estuvo en algún momento muy pequeña, ahora no es una orden enorme en extensión, pero sí profunda, enraizada y muy comprometida en la vida de los cautivos. Entonces nos dice el Papa Francisco: no deben limitarse a una exposición del pasado. Sean memoriosos, pero memorioso no significa transformarse en una reliquia, en una pieza de museo, ¿no? Sino que ha de ser un acto sereno y consciente que nos permita evaluar nuestros logros sin olvidar nuestros límites, logros y límites. Y ante todo dice, afrontar los desafíos que la humanidad nos plantea. Es como de alguna manera eso, descálcense en esta tierra sagrada que son los cautivos. La humanidad nos plantea nuevos retos, nuevos desafíos, como hace 800 años a Pedro Nolasco, hoy nos plantea nuevos retos.
es el querer de Dios a través de la madre. Nos decía que el capítulo era una ocasión privilegiada para el diálogo sincero, provechoso. Es importante dialogar, compartir entre nosotros. Estas cosas no salen así de un día para otro y de la galera, sino es importante hacer camino, discernimiento y darnos cuenta de que hay que poner sobre la mesa todas las cosas lindas que fuimos viviendo, pero también descubrir cuáles son los nuevos desafíos y retos que tenemos. Memoria. Cuando habla el Papa Francisco de la segunda palabra de profecía, dice, con este espíritu podemos hablar realmente de profecía, no podemos hacerlo de otro modo, dice, porque el profeta es prestar nuestra voz humana a la palabra eterna. Miren qué fuerte esta expresión, prestar tu voz humana a la palabra eterna, ¿no? Hoy en día Dios quiere hablar, he visto la opresión de mi pueblo, he escuchado sus clamores, me ha conmovido su dolor y he bajado. Entonces Dios le quiere decir muchas cosas a la humanidad y me invita a que prestemos nuestra voz para que Él siga hablando. Dice, olvidarnos de nosotros mismos para que sea Dios quien manifieste su omnipotencia en nuestras debilidades, ¿no? El profeta, dice, es un enviado, es un ungido, ha recibido un don del Espíritu para el servicio del pueblo santo fiel de Dios, ¿no? Ha recibido también un don y ha sido consagrado para una misión, ¿no? Qué lindo esto me enciende de nuevo, ¿no? Creo que es importante que vos, que tu familia, todos nos reconozcamos de alguna manera parte de la profecía que la Madre nos invita a vivir en este tiempo, a anunciar y denunciar, ¿no? No siempre vamos a salir bien parados de este anuncio y de esta denuncia. Muchas veces nos criticarán, muchas veces saldremos a lo mejor tachados de una cosa o de otra. Esto no significa de repente solamente vincularse a ciertos estilos o modas o modos de acompañar la realidad desde las ideologías, sino más bien desde la espiritualidad de la encarnación, este Hijo de Dios que se encarna en la vida concreta de las personas, donde nosotros descubrimos el rostro de Jesús. Entonces, volver a anunciar y denunciar desde estos rostros. Nuestra profesión religiosa, nos decía el Papa, es don y responsabilidad, háganse cargo, ¿no? Dios está presente en nuestras vidas, la alegría de llevar el Evangelio será su fuerza y su gozo. Decía el Papa Francisco en aquella ocasión, en mayo del 2016, la comunión fraterna y la concordia en el bien obrar testimonien, ojalá, el mensaje de Jesús y el mensaje de la Iglesia. Es memoria, es profecía, la Merced, pero también en un contexto muy particular y concreto, en las periferias de la libertad. Y el Papa Francisco habla en Evangelii Gaudium, en la alegría de evangelizar, periferias existenciales y geográficas. Cuando hablamos del contexto, estamos hablando del contexto de septiembre de 2020, pero yo estoy hablando desde Argentina, desde una comunidad que está en el centro de una ciudad grande, enorme, y ustedes están en Centroamérica. Es un contexto muy particular, muy especial, es un contexto que nos desafía, es un contexto que nos problematiza, que nos conflictúa, pero saca de nosotros nuevas respuestas también. No podemos ensayar las mismas respuestas de hace 800 años o de aquellos tiempos que nos fue bien e intentar aplicarlas ahora, sino que hay que ensayar nuevas respuestas y la Madre nos va a ir ayudando a ensayar esas respuestas. Entonces el contexto al que estamos enviados son las periferias existenciales y geográficas, donde hay que acercarse ligeros de equipaje, dice el Papa. Muchas veces cuando viajamos nosotros o cuando vamos a una misión nos llenamos de cosas por las dudas, como estando con una confianza muy precaria, ¿no? Entonces ligeros de equipaje, ¿no? Y a nosotros nos pegó como ahí, en el centro del corazón eso, porque a veces nos llenamos, o cuando vamos a una misión lo primero que hacemos es comprar el lugar donde vamos a vivir y preparar una casa para 50 años, cuando en realidad lo que hace falta a lo mejor es una pequeña presencia sencilla, discreta,
pero una nueva presencia, ¿no? Que haga visible el gesto misericordioso de la Madre en ese contexto de periferia, pero también sea coherente, ¿no? Con ese lugar donde estamos presentes, ¿no? Para llevar consuelo, sufriendo con Él y completando en carne propia lo que le falta a la pasión de Cristo, ¿no? Eso es lo que nos decía el Papa Francisco, ¿no? Y las periferias implican que uno se ubique también. Yo no puedo ir de una cierta manera, no lo entendería a lo mejor la gente con la que vamos a compartir, si yo no estoy, no me ubico con las palabras, con los signos, con lo que estoy presentando, ¿no? A Jesús, ¿no? O si me presento más yo que presentar a Jesús. Qué lindo poder vivir este gesto de conversión pastoral del que nos habla el Papa Francisco, ¿no? Para poder estar presente como Merced de manera memoriosa, de manera profética en las nuevas periferias de la libertad. Yo creo que Centroamérica, bueno, también tiene sus desafíos. Sabemos que la trata de personas, que es una de las nuevas esclavitudes, que nos duele, sangra realmente, es uno de los dolores que se está acompañando desde los mercedarios. Nosotros estamos en El Salvador, estamos en Panamá, estamos en Costa Rica, está un monasterio de mercedarias, estamos en Honduras y conocemos esta realidad de la trata, el tráfico de personas, muchas veces la fluctuación de los migrantes, tierra sagrada de este tiempo, en el que muchas veces tenemos que involucrarnos, conocerlas desde adentro y no hablar solamente de ellas, a lo mejor sí meternos con pequeños gestos desde dentro. Conocemos también el narcomenudeo o los carteles o las maras, ¿no? Que dejan afuera a tantas personas y terminan como esclavizando, ¿no? Esclavizando y realmente pisoteando la dignidad de tantos hermanos y hermanas, ¿no? Esa es la segunda palabra que quería compartir, la palabra de la Iglesia, ¿no? En las palabras del Papa Francisco, ¿no? Si ustedes quieren, yo después les envío nuevamente este mensaje que nos envió. Y la tercera es la palabra de la orden. ¿Qué dice la orden de sí misma? Bueno, acá hay como distintos textos que yo se los muestro. Simplemente estas son las reglas y constituciones de nuestra orden. Y siempre la orden nos invita a celebrar a nuestros santos, a celebrar el compromiso y la entrega. Este es un manual de la liturgia de la orden El Ordo, para este tiempo. Y simplemente quiero hacer referencia en las constituciones, no quiero alargarme, a un aspecto que me parece fundamental, ¿no? Que es el cuarto voto. Ustedes saben que los mercedarios tenemos los votos de pobreza, castidad y obediencia, pero ya desde los orígenes de la orden, nuestra madre, la zarza ardiente que no se consume, inspiró a nuestros primeros hermanos a la ofrenda de la propia vida, a no guardarse nada, a que todo, bienes y vida, esté en favor de los cautivos. Por eso lo hemos puesto en nuestras constituciones y dice así: siguiendo a San Pedro Nolasco e iluminados por su carisma, los mercedarios creemos que nuestra misión redentora pertenece a la naturaleza de la orden y la ejercemos en nombre de la Iglesia desde una íntima comunicación con Dios y una real encarnación en las necesidades de los hombres. Para cumplir esta misión, impulsados por la caridad, nos consagramos a Dios con un voto particular llamado de redención, en virtud del cual prometemos dar la vida como Cristo la dio por nosotros si fuere necesario, para salvar a los cristianos que se encuentran en extremo peligro de perder su fe en las nuevas formas de cautividad. ¿Cuáles son las nuevas formas de cautividad? Y ahí hacemos el enlace con las nuevas periferias existenciales y geográficas, de las que nos hablaba el Papa Francisco. Este voto, dice las constituciones,
Este voto asumido libremente es característico de nuestra orden e inspira todos los actos de su obra redentora y cualifica el cumplimiento de su misión dentro de la Iglesia. Cualifica, si nosotros no estamos dispuestos a dar la vida, o realmente creemos que esto es simplemente un decorado, no estamos viviendo a fondo el espíritu original de la orden, ¿no? Cualifica el ser de la merced en la Iglesia en este tiempo. Las nuevas formas de cautividad se dan, que constituyen el campo propio de la misión redentora y del cuarto voto mercedario, se dan allí donde hay una situación social en la que la libertad de los hijos de Dios se encuentra amenazada y en la que concurren las siguientes condiciones. Esto es fundamental, esto es como la raíz de nuestra vocación. El campo propio de la misión redentora y del cuarto voto de la orden se dan allí donde hay una situación social. A veces uno tiende a espiritualizar, ¿no? Y cree que bueno, lo de la merced es solamente vivir la devoción, la estampita, la medallita, el manto de la Virgen. Realmente es un gesto de piedad. El Santo Rosario es una manera de religarnos a los misterios de María, pero la Orden de la Merced nos invita a unir todo esto, a integrar todo esto con una real encarnación, ¿no? En una situación social donde concurren estas situaciones donde la libertad de los hijos de Dios esté amenazada. Primero, es opresora y degradante de la persona humana. Entonces ponete a pensar en tu contexto, en tu entorno, qué situaciones son opresoras y degradantes de la persona humana. En segundo lugar, dice, nacen de principios y sistemas opuestos al Evangelio. Ponete a pensar qué situaciones que a veces estás viviendo vos, o tu barrio, tu ciudad, tienen que ver con cuestiones que nacen de principios o sistemas opuestos al Evangelio, ¿no? Explícitamente opuestos al Evangelio. En tercer lugar, pone en peligro la fe de los cristianos. Qué cosas que suceden a nuestro alrededor en toda esta América Latina y que van sangrando en esas cordones sangrantes de pobreza, de migración, de ansias de libertad, ¿no? ¿Qué cosas ponen en peligro la fe de los cristianos? Y cuarto lugar, ofrece la posibilidad de ayudar, de visitar y redimir a las personas que se encuentran dentro de ellas, ¿no? Y ofrece la posibilidad de que hagamos algo. Y nosotros no podemos estar en la vereda de enfrente, siendo espectadores, ¿no? Como dice el Papa Francisco, no balconiemos, no miremos desde el balcón cómo suceden las cosas por abajo. O no nos empavonemos, están pavoneando, se dice, con un montón de cosas encima y de repente no se comprometen con esta realidad concreta, ¿no? Ofrece la posibilidad de intervenir, ayudar, visitar, rescatar, redimir, entonces estamos invitados a hacerlo. Entonces, opresor y degradante de la persona humana, nace de principios opuestos al Evangelio, pone en peligro la fe de los cristianos y ofrece la posibilidad de ayudar, visitar y redimir a las personas que se encuentran dentro de ella. El Espíritu Redentor, continúa, el Espíritu Redentor de la Orden ha de alentar toda la acción apostólica de los religiosos, de suerte que de él se alimente y en él halle su propia unidad. Es como el eje vertebral, ¿no? Los mercedarios, viviendo nuestra consagración religiosa en la actitud interior que comporta el cuarto voto, cumplimos con espíritu redentor los ministerios encomendados por la obediencia para edificación del cuerpo de Cristo. Si logramos vivir este cuarto voto, de estar hasta dispuestos a dar la vida, estamos viviendo el proyecto de Jesús al estilo de la merced, ¿no? Otro punto, muy breve también, hace referencia a la devoción a nuestra Santísima Madre. Nuestra orden con la Iglesia admiran y ensalzan a María, unidas con lazo indisoluble a la obra salvífica de su Hijo como el fruto más espléndido de la redención, y la contempla como una purísima imagen de lo que ella misma ansía y espera ser, ¿no? Muy bien, la honramos a ella como nuestra Santísima Madre, ¿no? Por eso María hace referencia como esa zarza ardiente, nos invita a implicarnos, ¿no? Y a dirigir nuestra mirada, nuestro corazón al Cristo que sigue padeciendo las nuevas formas de cautividad, ¿no? Por eso tenemos como modelo y maestro a Cristo Redentor. Nosotros no estamos inventando nada.
En realidad estamos tratando de imitar al estilo de Pedro Nolasco lo que vivió Cristo, que con su vida pagó el rescate de nuestra humanidad cautiva, esclava, herida. Y por eso intentamos vivir con ese gesto desde nuestra entrega mercedaria. Este es el escudo de la Merced, el escudo de Barcelona, de la Catedral de Barcelona, la cruz de la Catedral de Barcelona y las 4 barras de la corona de Aragón, ¿no? Y la corona real. Nosotros no nos podemos quedar simplemente con con la parte emblemática, la parte simbólica, si no logramos vivir como María nos invitó en este compromiso que hablábamos al principio, con la vida comprometida y enraizados en la humanidad que sufre. De la humanidad, lo que nos interesa particularmente es la humanidad que está cautiva, esclava, y aquella que vive sigue viviendo aquel dolor de la cruz, ¿no? Por eso, gracias por este momento que se excedió de tiempo, pero bueno, estas cosas que quería compartir con ustedes valen, me parece, y quiero agradecerles esta oportunidad de unirnos y que no sea la única ni la última, ¿no? Tengo una canción, si a ustedes les parece, a lo mejor pueden segmentar el video. Esta canción se llama María de la Libertad y tiene mucho que ver con lo que hemos compartido hasta ahora, ¿no? Es una canción que fue preparada por una joven de nuestra comunidad, se llama Patricia Guerra, y se la vamos a dedicar a ella, a la madre, y también se las quiero dedicar a ustedes porque queremos celebrar la vida, que como en Caná la fiesta no puede acabar, ya es la hora, ¿no? Las voces de la gente llegan hondo cuando a uno le enseñaron a escuchar. Mi pueblo dice que falta alegría, porque falta justicia y falta pan. Mi pueblo está clamando al Dios del cielo con lo que queda de su dignidad. Señora de la cruz y de la Pascua, no hay vino y te venimos a llamar y a darte nuestro tiempo en esta noche. Sabemos que algún día aclarará. Mientras esperamos ese gran día, queremos ser antorcha y alumbrar. Tenemos vida para dar y mucho amor para entregar. Sobre tu huella nace una esperanza nueva. María de la Libertad, con vos queremos caminar. Hazte presente ante tu pueblo una vez más. María de la Libertad, con vos queremos caminar. Hazte presente ante tu pueblo una vez más. A veces pareciera que la noche nos cala sangre, vida y corazón, y se hace llanto triste nuestra espera, aunque la espera sea en el Señor. Por eso vuelve a nosotros tus ojos, tu rostro que es el rostro del amor. Este pueblo que te tiene por madre, que el fruto de tu vientre redimió, te llama con su corazón de pobre. ¿A quién iremos, madre, sino a vos? Aquí están nuestras manos y la ofrenda de nuestras vidas por la redención. Tenemos vida para dar y mucho amor para entregar. Sobre tu
la libertad, con vos queremos caminar, hazte presente ante tu pueblo una vez más. María de la libertad, con vos queremos caminar, hazte presente ante tu pueblo una vez más. Con todo cariño para ustedes, desde allí, desde Nicaragua, y este gran abrazo desde acá, desde Argentina, y ojalá, como les dije, podamos seguir compartiendo esta mercedariedad, este compromiso que ojalá nos enraice cada vez más en el proyecto de Jesús y en el proyecto de nuestra Madre querida, la zarza que no se consume, como en el libro del Éxodo. Les doy la bendición, esta bendición ojalá llegue no solo a ustedes, sino a sus familias y también especialmente a los cautivos de allá de Nicaragua, ¿no? Y de todo nuestro amado continente. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y nos bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La mano es la mano derecha, solamente que estamos grabando al revés, así que no se asusten, es la mano derecha con la que estoy bendiciéndolos. Gracias y un abrazo grande.